Y el mensaje de hoy se titula, como una película muy antigua de Jean-Claude Van Damme, Matar o Morir. Y les pido que me acompañen a el capítulo 3 de Colosenses. Vamos a ver desde el verso 5 al verso 9. Si lo tiene, nos preparamos para poder leer este pasaje de la Escritura. Dice así la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Habla hoy a nuestros corazones. Sabemos, Señor, que hay una lucha en nuestro interior. Hay una batalla que por nosotros no podemos vencer solos. Pero sí, Señor, tenemos la voluntad de dar frente, hacer frente a este enemigo que está en nuestra contra y que quiere destruirnos. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos lograrlo. Pero sí decimos, Señor, yo quiero tomar la iniciativa y quiero vencer a mi enemigo. Necesitamos de ti, Dios. Habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Hermanos, tenemos un enemigo que lucha con nosotros a diario y que busca destruirnos. Un enemigo que está empecinado en matarnos. Y no es el enemigo. No es el enemigo Satanás. Es nuestro pecado. Batallamos con el viejo hombre, con ese pecado no erradicado de nuestras vidas que está encadenado a nuestro cuerpo aún. En la antigua Roma, y Pablo lo ilustra más o menos por allá por el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando habla del pecado que mora en mí. En la antigua Roma, lo que hacían los condenados por asesinato, los más crueles asesinatos, se les condenaba poniéndole al muerto en descomposición en la espalda y se le encadenaba al cuerpo. Era una condena muy cruel. Y el propósito de eso es que el que asesinaba cargara con el peso literal del cuerpo del muerto a quien había matado y que la carne en descomposición de ese muerto terminara pudriéndolo a él mismo. Mataste a alguien, ahora te mueres con él. Esa era la forma en que se le condenaba a los asesinos en la antigua Roma. Y no es muy distinto a cómo vivimos nosotros cuando cargamos con nuestro pecado. Cargamos con algo que no solo nos condena, sino que algo que también genera putrefacción en nuestras vidas. Y lo que quiere hacer Pablo en esa ilustración justamente es que nos dé asco visceral el hecho de lidiar con nuestro propio pecado. Y la urgencia también de quitarlo, de arrancarlo, porque literalmente el pecado nos está matando. ¿Y por qué tenía en mi mente esta idea o este pensamiento de titular el mensaje como matar o morir? Porque uno de los dos de esta pelea sale muerto. O nosotros o el pecado. Así que tenemos que decidir. Y de inmediato me vino a la mente o a la memoria esas películas antiguas que probablemente has visto del viejo oeste. ¿Te acuerdas esas películas donde dos vaqueros se ponían en posición de atacarse? Tenían solo una bala y su arma al lado, al costado. El primero que desenfundaba su pistola y disparaba era el vencedor. Y el otro se daba por muerto. Hermano, nuestra batalla con el pecado es literalmente eso. El primero que dispara es el que vence y el que mata al otro. Y en el contexto de Colosenses, justamente recordando lo que ha sido todos estos mensajes, recordamos que
tenemos una verdad fundamental, que Cristo es suficiente. Él conquistó el pecado. La Biblia nos dice que mediante su muerte y su resurrección, Él ha destronado al viejo hombre en nosotros y ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y hermanos, no es que ahora tenemos una doble naturaleza, la del viejo hombre y la del nuevo hombre, sino que más bien este nuevo hombre que ha sido puesto en nuestras vidas sigue lidiando con un problema, una mente y un cuerpo corruptibles. Y por eso seguimos pecando. Porque si bien es cierto, Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros, una que ha renovado la vieja ha pasado, ha dejado de ser, Él nos ha revestido del nuevo hombre, este cuerpo es un cuerpo corruptible. Y nuestra mente tiene que ser transformada para vivir en concordancia con esta nueva naturaleza que ha puesto en Jesús en nosotros. Y Dios nos manda a hacer un trabajo que no es menos difícil, que es luchar, pelear, batallar contra nuestro pecado, al punto de matarlo. Y si no lo hacemos, ese viejo hombre que está personificado en el asesino nos buscará para matarnos primero. Hay una advertencia, y es que no podemos razonar con nuestro pecado. No podemos ocultar nuestro pecado. No podemos intentar negociar con nuestro pecado. De este combate, uno sale con vida y uno tiene que morir. Es así. Y justamente el pasaje, no sé si lo notaste, habla de dos instrucciones que el apóstol Pablo nos enseña para poder hacer morir nuestro pecado o vencerlo. Lo primero es matarlo, verso 5, y en el verso 8 dice, dejad ahora. Entonces tenemos que abandonar y matar nuestro pecado. Y el mensaje se va a estructurar en esas dos premisas imperativas. Matar el pecado y dejar el pecado. Y vamos a hablar del primer principio, que es que la vida cristiana no es pasiva, porque es una guerra activa. No podemos esperar que Dios vaya haciendo una cirugía en nosotros y nos vaya quitando aquellas cosas con las que lidiamos. Es nuestro trabajo hacerlo. Y la Biblia es muy evidente en decirnos que tenemos que luchar contra nuestro pecado. No dice la palabra, dejen que el Señor haga morir. Dice claramente, ustedes hagan morir. ¿Qué cosas? Lo terrenal. Hacíamos esta comparativa a los sermones anteriores con lo que es del cielo respecto a lo terrenal. Las cosas de Dios respecto a las cosas de la tierra. Y justamente el pasaje nos propone que debemos trabajar. Muchas veces hemos dicho, y quizás yo también he dicho, creo que voy a tener que entregarle el control a Dios de todo en mi vida, de tal forma que Él lo haga, porque con mis propias fuerzas no lo he logrado. Y si bien es cierto, esa expresión parece muy espiritual, no puedo dejar que Dios haga algo que me ha dicho que haga yo. Y justamente pecamos muchas veces de pereza, hermanos, en nuestra vida espiritual. Aunque la Biblia dice claramente en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo, que quien nos fortalece, no podemos dejar de pensar que Él nos fortalece para que nosotros hagamos algo, para que nosotros trabajemos. Dios nos capacita, pero con la función de que nosotros trabajemos en nuestro propio crecimiento. Y quiero decirte esto, hermano, Dios no te va a levantar de madrugada para que ores. Dios no va a mover tus patitas y tus piernas para que vayas a tu lugar secreto y te arrodilles a orar. Dios no va a abrir la Biblia por ti y va a mover tus pupilas para que tú puedas leer la palabra de Dios. Eso tienes que hacerlo tú. Y si no lo haces, vas a vivir una vida raquítica espiritualmente. Es nuestro trabajo. Dios nos capacita, Dios nos fortalece, Dios nos empuja, pero la función de poder crecer es nuestra. Así que, ¿quieres algunos ejemplos de eso? 1 Timoteo 6:12, voy a ir muy rápido. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Es claro que Dios nos está diciendo que tenemos que nosotros pelear? 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios, quítame a este diablo cochino. Y la Biblia me dice, prepárate para hacerle frente, porque él está buscando atacarte, pero tú tienes que vencer. Con la victoria de Cristo, claro. Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Sería muy fácil que Dios pusiera el auto y nos metiera. Pero la Biblia dice, esfuérzate por entrar. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Va quedando clara la idea? Sí. Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. 1 Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. La Biblia deja muy en claro que el trabajo es nuestro. Si bien es cierto, Dios me capacita, Dios me fortalece, Dios me ayuda, podemos decir que sin Él no lo podemos hacer. La tarea es nuestra. Nosotros tenemos que esforzarnos. Estos versículos nos invitan a pelear, a trabajar, a estar activos. No es que con esto ganemos la justicia de Dios, porque tenemos una justicia de Dios vindicada, es decir, Él lo hizo por nosotros. Colosenses deja muy en claro que la salvación es de Cristo y por causa de Cristo. Él lo hizo todo, por eso el lema es Cristo es suficiente, porque basta la obra de Cristo para que nosotros recibamos de Él la salvación. Pero eso no es un llamado a ser perezosos. Tenemos que trabajar, tenemos que pelear, no hay excusa. Y cuando pensaba en esto me acordaba de inmediato de una historia por allá, por el libro de Primera de Samuel en el capítulo 15. No sé si te acuerdas cuando el profeta Samuel recibe de parte de Dios una instrucción muy clara sobre los amalecitas. Y le dice al rey Saúl, Saúl, vas a ir a la batalla, Dios estará contigo, pero tienes que matar todo, mátalo todo. Mata a las personas, mata a los animales, destrúyelo todo, quémalo todo, de tal forma que no quede nada, ni una sombra de lo que es Amalec. Contexto. Antes, Amalec era un pueblo muy cruel, muy sanguinario y muy cobarde. A tal punto que cuando Israel peregrinaba por el desierto y quedaban atrás los más viejitos, los enfermos, los niños, ellos no peleaban guerra contra Israel. Ellos mataban a los que iban quedando atrás. Así de cobardes eran. Eran personas sanguinarias, eran idólatras, adoraban a Moloc, dios de los cananeos, y Dios quería erradicar absolutamente de la faz de la tierra a ese pueblo que era muy, muy dañino. ¿Qué pasa? Que viene Saúl con el poder de Dios, vence, gana la batalla, pero deja vivo a Agag, que era el rey de los amalecitas. Y lo usa como trofeo. Está en la carpa del rey Saúl y viene Samuel y escucha lo que está sucediendo, entra en la carpa y literalmente se encuentra frente a frente con el rey Agag. Y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? No lo dejé conmigo, él es mi trofeo, está encadenado, no te preocupes, él no va a hacer ningún daño. ¿Qué te mandé que hicieras, Saúl? Que destruyera todo y lo destruí, todo fue destruido. Maté a todos. Y él, no, es que él es mi trofeo. Y dice la Escritura que Samuel toma una espada y dice que cortó en pedazos a Agag. Ahora, nosotros si estuviéramos mirando la escena, le diríamos, oye Samuel, bájale 3 cambios, si está encadenado, ¿qué daño puede hacer? Pero hermanos, Agag era gangrena. Y si se quedaba, iba a corromper no solo a Saúl, que termina corrompiéndose, sino que a todo Israel. Agag era la personificación del pecado y no podía coexistir
con lo santo de Dios. ¿Qué hace Samuel? Dice que lo parte en pedazos. Literalmente es lo que el cristiano debe hacer con el pecado. No romantizar con él, tiene que destruirlo. ¿Sabes por qué es tan peligroso Agag y los amalecitas en la historia de Israel? Porque muchos siglos después, allá en el libro de Esther, hubo un hombre que se levantó contra el pueblo de Dios para destruirlo. ¿Sabes cómo se llamaba él? ¿Alguien recuerda su nombre? Amán. ¿Sabe de quién era descendiente? Del rey Agag. La Biblia dice que Amán era agageo, era descendiente. Quedó alguien vivo que produjo descendencia y guardaron odio en su corazón contra el pueblo escogido de Dios y casi lo destruyen, si no es que por la misericordia de Dios salva a través de Esther a todo un país. Hermanos, el pecado no va a perder ocasión para destruir tu vida si permites que coexista contigo. O mueres tú o muere él. Tenemos que ser radicales con nuestro pecado, aunque a lo mejor a muchos les parezca demasiado drástico, pero es así, es gangrena en nosotros, nos va a contaminar y lo hace ocultamente, lo hace de forma escondida. Muchas veces no sabemos por qué suceden cosas, pero no nos damos cuenta que hay cosas que van germinando en nosotros como una semilla en nuestro interior. Jesús es muy radical en decirnos respecto a esto que tenemos que erradicar violentamente aquello que nos destruye. ¿Te acuerdas de esa ocasión cuando Jesús le dice a sus discípulos y a quienes están escuchándolo, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo? Ahora, no es que literalmente ahora no empecemos a sacar los ojos, no empecemos a cortar las piernas, pero Jesús dejó algo muy en claro. Para quitar el pecado debemos ser radicales. Si tu ojo es ocasión de caer, dice, quítalo y échalo de ti. Mejor es que estuvieras tuerto, sin un ojo, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es la misma premisa. O muere el pecado o morimos nosotros. Pero de aquí, de esta batalla, uno sale muerto. Segundo principio que puedo descubrir en estos pasajes. El pecado, hermanos, es progresivo. Y para vencerlo, es más sencillo vencerlo cuando está germinando. Y nos vamos a dar cuenta en los versículos que siguen de que hay una progresión en esta lista que Pablo está intentando ilustrar. Los versículos que continúan dice que lo terrenal en nosotros es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y esta lista, aunque es muy pequeña, no es la intención del apóstol Pablo ilustrarnos la gran gama de pecados, porque si no la lista tendría que ser de 5.000 pecados. Y no es una oportunidad para decir, la mentira no está en esta lista, así que puedo respirar. Está implícita, no explícita. Lo que Pablo está intentando ilustrar es la progresión del pecado. Y vamos a ver esto en profundidad. La palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, que significa literalmente toda inmoralidad sexual, que puede ser adulterio, homosexualidad, cualquier relación fuera de lo que Dios ha determinado entre el hombre y la mujer que ocurra fuera del matrimonio. Entonces, entendemos por fornicación inmoralidad sexual, un acto físico. Luego, el pecado que sigue ilustrando Pablo es la impureza. La impureza en griego es akatarsia, y esto significa opuesto a lo santo. La impureza es todo aquello que nos separa de Dios. Tiene esto la imagen del Antiguo Testamento de, por ejemplo, tocar algo contaminado, comer algo que estaba en la lista de lo prohibido, pero está enfocado en todo lo sexual. La palabra akatarsia tiene que ver con inmoralidad o impureza sexual. Hoy día, en nuestra sociedad, por ejemplo, es muy común el uso de la pornografía. Y obviamente esto alimenta también el corazón.
Luego, la palabra que sigue es pasiones desordenadas, que es la palabra en griego patos, que significa literalmente una acción o pensamiento fuera de lo normal. Aquí Pablo está intentando hacer una transición entre las acciones físicas y los motivos internos. Luego, la palabra que sigue es malos deseos, que es la palabra en griego epitumiakake, que significa deseos que producen acciones pecaminosas, que nacen en el corazón. Son deseos de todo tipo de maldad. Mateo 5:27, por ejemplo, que usa esta palabra, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya eputamiakake, que tuvo un mal deseo, adulteró con ella en su corazón. Y la última palabra de esta lista es avaricia, que es la palabra pleonexia. Y esto significa literalmente querer más. No sé si te estás dando cuenta de la progresión. Es una progresión inversa. Adulterio o fornicación, inmoralidad sexual, después tiene que ver con pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que termina en el cuerpo, primero comienza en la mente. A veces le estamos dando poca relevancia a la avaricia, pero la avaricia se puede transformar en fornicación. Y para yo vencer con la fornicación, primero tengo que vencer con esos pecados a los que no le doy relevancia, como la avaricia, como querer más, como no me satisface lo que me da mi esposa. ¿Podría alguien amarme más? ¿No eso es un pensamiento de querer más? Después empiezo a mirar, después empiezo a desear, después se da la oportunidad y termino adulterando o fornicando. Pero todo comienza en la mente y es ahí donde tengo que ganar mi batalla. Hermanos, aunque todos los pecados condenan y son abominables, las consecuencias de los pecados del cuerpo son más graves que los pensamientos de carácter del pensamiento. Es por eso que debemos atacar los pecados en el pensamiento, para que no lleguen a la carne. ¿Y por qué les digo eso? No estoy diciendo que hay pecados que pesan más para Dios que otros, porque pecado para Dios es pecado. Pero la Biblia es muy clara que el pecado no tiene que llegar al cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis vosotros que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ezequiel 8:6 dice, ¿no ves tú que estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? ¿Y sabes cuáles eran esas fornicaciones? Esos pecados eran fornicaciones frente al templo que estaba haciendo Israel. Mateo 11:24 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Sabes qué ilustración se me venía a la mente cuando pensaba en el carácter progresivo del pecado? En la historia de David. Y probablemente te haga sentido. ¿Cómo partió todo? David primero miró. ¿Y por qué miró? Porque estaba ocioso. Porque dice que cuando los valientes debían salir a la batalla, ¿qué hizo él? Se quedó. Él tenía que estar allá, no acá. Él tenía que estar con sus valientes batallando. En cambio, dice la Escritura que él se quedó perdiendo el tiempo. Sube a la azotea y comienza a mirar. Y sus ojos se van directito a donde estaba Bernabé. Limpiándose, preparándose. Mientras el hombre de Betsabé estaba en la batalla peleando, David estaba mirando y alimentando su corazón. ¿Y sabes cuál fue ese primer pecado? La avaricia. Quiso desear más. De hecho, Natán después le dice, oye, tenías tanto para ti, tenías tantas esposas para ti,
podías regodearte con quien tú quisieras y vienes y le tomas la oveja al que solo tenía una. Luego el pecado de David continúa porque no solo miró, sino que deseó. Hubieron malos deseos en su corazón. Luego de eso la manda a llamar y termina adulterando con ella. Luego de eso miente y conspira y termina asesinando al esposo de esa mujer. Claro, condenamos el asesinato, condenamos el engaño, pero ¿y el ocio? ¿Y la avaricia? ¿Y los malos pensamientos? Como David no pudo vencer a ese germen en su interior que estaba ganando la batalla, él terminó destruido. Sigue leyendo el pasaje y te vas a dar cuenta cuántas consecuencias hubieron en el resto de la historia para David y para Israel, porque Israel también sufrió consecuencias. Absalón y así un montón de más consecuencias las tuvo que pagar también Israel por su pecado. Hermanos, el pecado es progresivo y la forma más sencilla de vencerlo es vencerlo en su raíz. Luego el versículo continúa y nos dice que este pecado último en la lista, que es la avaricia, es idolatría. Y eso es interesante y quiero detenerme un poquito en esto. Porque la avaricia como idolatría es la raíz de todo pecado. ¿Y por qué? Porque la avaricia es adorarse a sí mismo. Y vamos a darnos cuenta que la avaricia es desear algo más cuando Colosenses propone una idea muy clara: Cristo es suficiente. Pero el cristiano muchas veces batalla con querer a Cristo y algo más. Y ya Cristo dejó de ser suficiente. Si queremos a Cristo y estar bien con la iglesia o con la fe y también con el mundo, entonces pecamos de avaricia. Y eso nos lleva a los demás pecados en nuestro corazón. Quizás en tu corazón muchas veces has dicho: merezco esto, merezco este coche, merezco esta persona, merezco disfrutar esto, porque yo lo merezco. Eso es ponerte por sobre Cristo. ¿No estás contento con lo que tienes? Es que veo al lado y el otro tiene más. Pero lo que tú tienes es lo que Dios te ha dado. Y Dios quiere que estés contento con eso. ¿Sabes lo que dice Efesios 5:5? Porque sabéis esto. Romanos 8:13. Acá está el versículo. Bueno, el 5:5 de Efesios 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de las carnes, viviréis. Tenemos claro, hermanos, que el pecado terminará destruyéndonos, que el pecado va a buscar siempre hacer que retrocedamos en cuanto a nuestra fe. Pero la Biblia también quiere decirnos una verdad fundamental, que si podemos gozarnos con lo que Dios nos ha dado, vamos a poder también tener gozo en nuestro corazón y en nuestro interior. Primero de Timoteo 6:6, que era el pasaje que quería. Dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, tenemos que gozarnos con lo que el Señor nos ha dado. ¿Está mal pedir algo? No, para nada. Pero Dios es consciente de nuestras necesidades. Pero desear algo, sufrir por algo, anhelar ese algo que no me hace feliz si no lo tengo, es avaricia. Y la avaricia nos va a llevar a pecar. Hermanos, si eres agradecido con Dios, Dios te va a bendecir con más. Si estás contento con lo que Dios hasta ahora te ha dado, Dios va a poder confiarte más de su reino. Justamente Pablo nos está diciendo que tenemos que matar al pecado. Y por dos razones. La primera razón es porque el pecado nos guía al infierno. El verso 6 nos dice: todos estos pecados debemos hacerlos morir, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El texto está siendo muy claro y nos está diciendo que si
permitimos que el pecado venza, nos va a arrastrar al infierno. Los hijos de desobediencia tienen ese futuro ganado. Pero nosotros no somos hijos de desobediencia. Somos hijos de la luz. Entonces, esa lista es una lista que vive y practica aquellos que practican la desobediencia. Pregúntate, ¿eres hijo de luz o hijo de desobediencia? El pecado no matado nos lleva a donde Dios derrama su ira sobre los hijos impíos o los hijos de desobediencia. Y lo terrible del infierno no es meramente el fuego, sino que es el Dios soberano, omnipotente y santo, que está airado juzgando al pecador. Hermano, esto es simple. Matar el pecado o morir. No hay ninguna otra alternativa. Ahora sí, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La segunda razón por la que tenemos que matar el pecado es porque ya lo vivimos. Y recordamos lo horrible que fue vivir una vida sin Cristo. El verso sigue diciendo el apóstol Pablo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Así que, hermano, creo que debemos recordar lo que era la vida sin Cristo. Tenemos que acordarnos de qué era vivir sin el Señor. Sobre esto me llamó la atención una frase de Charles Spurgeon hace más de 200 años. Y él dijo esto, cristiano, ¿qué relación tienes con el pecado? ¿No te ha costado demasiado ya? Niño quemado, ¿jugarás aún con el fuego? ¿No te basta jugar ya con la serpiente si te ha envenenado antes? ¿Jugarás otra vez sobre su hoyo metiendo la mano otra vez a su guarida? No seas tan torpe. ¿Acaso el pecado una sola vez en tu vida te ha dado un gozo real? ¿Alguna vez te ha satisfecho? Si sí, pues regrésate y ponte de nuevo las cadenas. Pero si no, si el pecado nunca te ha dado lo que te prometió, sino que te ha engañado con pura mentira, no seas otra vez encarcelado por él. Ahora, sé libre y deja que el recuerdo y el hedor de tu vieja cárcel siempre te prohíba regresar de nuevo a él. Interesante. No volvamos a las cadenas. No volvamos al viejo hombre. El segundo consejo o instrucción del apóstol Pablo es dejar el pecado. Pareciera que hay una dicotomía aquí entre matarlo y dejarlo. Bueno, ¿qué hago? ¿O lo mato o lo dejo? Pero Pablo está hablando de dos cosas distintas y dos cosas que se complementan a la vez. El verbo dejar es algo que ilustré la semana pasada en el hecho de quitarse la ropa violentamente. Porque Pablo está diciendo que dejemos el pecado como quien se quita una ropa sucia y asquerosa. La palabra dejar es la palabra apotitemi, que significa literalmente quitarse con violencia. Y el contexto está implicando que debemos quitarnos el pecado como alguien hace quitándose una ropa que está sucia y que necesita limpiarse. Y ahora la lista que engloba el apóstol Pablo es una lista obviamente nuevamente progresiva, pero en sentido contrario. Y vamos al verso otra vez. Dice el pasaje, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. No sé si te estás dando cuenta que comienza de menos a más. Y hermanos, las palabras que están en esta lista nuevamente nos invitan a reflexionar particularmente en cada una de ellas. La palabra ira es la definición de a punto de explotar. Algo que está a punto de expresar físicamente lo que está en su corazón. Enojo es la ira interna que se ha manifestado públicamente. Es una bomba que explota. Malicia es la palabra kakia, que significa acción o motivo interna con un deseo malicioso. Blasfemia o difamación, que en este contexto la palabra que es blasfemia no se usa
en el contexto de blasfemar en contra de Dios, sino de difamar a otras personas. Literalmente, hablar mal en contra de ellas para destruir su reputación. La palabra, palabras deshonestas es la palabra aisgrolagogía, que significa tener la intención de herir a otra persona cuando estás enojado con ella. Y finalmente la palabra mentira, que entendemos su significado. ¿Te das cuenta que la ira en tu corazón, no tratada, te va a terminar produciendo malos deseos contra una persona hasta el punto de difamarla o herirla? Otra vez hay progresión. Hermano, si no vencemos con la ira en nuestro interior, si no destruimos el enojo en nosotros, va a terminar destruyendo a alguien más. Por eso tenemos que dejarlo, abandonarlo, tenemos que quitarlo de nosotros. Hay pecados que tenemos que tratarlos radicalmente, hacerlos morir. Hay otras cosas que son simplemente malos hábitos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Con Gemi hemos hecho un ejercicio. No dejamos que nos acostemos sin arreglar una diferencia, que son muy pocas. De hecho, hacíamos el otro día el análisis de cuántas veces nos hemos enojado en nuestro matrimonio y nos hemos enojado muy poco. Pero ves que tenemos una diferencia de opinión, la tratamos antes de acostarnos. Y no nos acostamos sin que esté solucionado. ¿Cuánto tiempo has dejado que esa ira o ese enojo te carcoma por dentro y no has perdonado? Quizás me digas, pastor, es que estoy esperando que me pida perdón. Y ahí si pasan 20 años y no te pide perdón, son 20 años de alimentar algo. Déjalo. Eso dice Pablo. Déjalo. Perdona. Y pide perdón. No permitas que esto produzca algo en tu interior, porque te va a destruir y va a destruir a alguien más. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No le des oportunidad, amado hermano, a que el enojo te vuelva una persona destructiva. Si permites que el enojo crezca en tu corazón como una semilla, tarde o temprano va a dar frutos que destruirán tu corazón y a otras personas. El pecado siempre regresa constantemente y tenemos que batallar con esto todos los días. Hay una historia de un hombre, un jardinero, que le tocó limpiar de maleza un campo muy grande. Era una tarea muy difícil. Así que lo que hace este hombre es arrendar un bobcat, que es una máquina que quizás la has visto como un tractor que te permite pasar y cortar todas las malezas de raíz y va botando el pasto y las malezas a un lado. Este hombre arrienda este vehículo y le hace el trabajo al patrono, al dueño, y le limpia todo el campo. Le pagan, todo bien, y a los 3 meses le llama otra vez el patrón del campo muy enojado y le dice, el trabajo que me hiciste es pésimo. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le dice, la maleza ha vuelto a crecer. Ok, espera. ¿Cuánto tiempo esperabas que ese campo permaneciera limpio? No, al menos unos 2 o 3 años. La maleza crece todos los días. Tienes que volver a limpiarlo. Y hermanos, esa hipocresía no es muy diferente a cómo nosotros hemos tratado el pecado. Creemos que vencemos el pecado y que nos va a volver a tentar o atacar en unos meses más. Todos los días el pecado va a buscar destruirnos. Esta batalla no termina hasta que estemos con Cristo. Todos los días tenemos que luchar contra el pecado. Todos los días tenemos que hacerle frente. Y aunque este viejo hombre ha sido despojado, el nuevo tiene que trabajar. El nuevo tiene que preocuparse de poder vencer al pecado que nos hace frente. Vuelvo a citar Filipenses 2:12. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Pero en ambas hay trabajo, en ambas hay esfuerzo, en ambas hay una lucha en contra del pecado. Y muchas veces incluso batallamos con un férreo error doctrinal. Algunos piensan que al ser salvados reciben la naturaleza vieja y la nueva. Pero hermano, la vieja pasó, la nueva está aquí presente, pero esta nueva tiene que seguir trabajando para vencer con este cuerpo corruptible y con esta mente que está viciada con malos hábitos. La forma de vencer los malos hábitos es transformar los nuevos hábitos. La forma de negar a este cuerpo es negar a la carne y andar en el espíritu. Pero eso exige trabajo. Romanos 7, 24, termino con esto. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermano, para que venzamos esta batalla, tenemos que rendir nuestra mente a Cristo y tenemos que ejercitar, adoctrinar a este cuerpo a darle gloria al Señor. No hay otra solución que andar en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu nos va a ayudar a vencer a nuestro pecado. Es matar o morir. O lo matamos o nos mata a nosotros. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, gracias Señor. Te damos gracias por tu palabra, amado Dios. Señor, insisto en esto, no podemos solos. Pero esto exige trabajo de nuestra parte. Exige esfuerzo. Señor, ayúdanos, fortalécenos, permítenos vencer con tus fuerzas, pero permíteme a mí, Señor, hacer el trabajo que me corresponde, hacerle frente a mi pecado, abandonarlo, dejarlo, hacerlo morir en mí, no permitir que crezca en mi interior, Señor, que no haya oportunidad para el pecado en mi vida. Te necesito, Señor, pero también, Señor, necesito tomar decisiones. Necesito dar pasos de fe en mi vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a vencer para vivir una vida plena como tú quieres que vivamos. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.